Bienvenidos a librosperuanos.com, Víctor Masi, Ladislao Trinidad, Cicinio Cámac. Con motivo de la publicación de su obra La Cantuta, estudio, testimonios y documentos de la lucha por su reapertura, 1977-1980. Es un proyecto bastante ambicioso, por lo que se puede apreciar en este libro cuidadosamente editado, dado que ustedes empiezan a contar la historia de la conversión de la escuela normal a universidad. ¿Cómo fue este proceso? Buenas tardes. En realidad es una historia de cómo el proceso educativo peruano se transforma a partir de la década del 50 y cómo no un dictador como Odría transforma todo el proceso de la formación de educadores y lo concentra en lo que hoy día conocemos como la Cantuta. Esto fue una escuela normal que desde 1822 José de San Martín había fundado. Una de las primeras medidas de José de San Martín fue una escuela de preceptores. Pero el proceso comienza cuando Odría invierte todo el dinero posible al sector educación. Se construyen las grandes unidades escolares, pero uno de los grandes proyectos que él tuvo fue el Plan de Educación Nacional. Y en ese plan centraba que la formación de los educadores debería ser concentrada en una institución de gran prestigio, y eso fue la escuela normal. De ahí hacia adelante transcurre la historia de la Cantuta en su pugna por ser universidad, ¿ya? Y esa pugna fue porque políticamente los gobernantes de turno no concebían la educación como una profesión. La educación sencillamente era una rama técnica, una rama de segundo orden. Y con Walter Peñalosa la Cantuta empieza a emerger con un proyecto, ¿no?, que es formación integral de los educadores. Y bajo este principio empieza, ¿no?, la escuela normal a transformar o a vislumbrarse en una universidad. Si mal no recuerdo, Walter Peñalosa seguía el proyecto tomista de Jacques Maritain. Exacto. Sin embargo, había una presencia americana muy importante en ese entonces, ¿no? ¿Cómo Exacto. conjugaron ambos proyectos? Es bien interesante, ¿no?, porque la Cantuta se construyó también con dinero del CECPANE, del Convenio de Cooperación Peruano-Americano. Y en ese convenio, por ejemplo, el CECPANE tenía la influencia de John Dewey. Y la escuela de John Dewey era una escuela, si se quiere, ¿no?, para formar ciudadanos demócratas. Y Dewey, por ejemplo, la idea de Dewey era, desde la escuela deberían aprender democracia. Entonces plantea que en las escuelas deberían una suerte de consejos escolares municipales, o plantear un colegio de aplicación. La idea, por ejemplo, del colegio de aplicación, en el ideal de Dewey, es justamente ese pragmatismo en la formación del nuevo ciudadano. Pero eso se combina con la corriente Maritain que adopta Peñalosa al hablar de una educación integral. Es decir, hay que darle todas las potencialidades al sujeto para que se desarrolle y se realice. El segundo capítulo está dedicado a la educación en el gobierno de la Fuerza Armada, 1968-1980. ¿Cómo es abordado esta etapa? Bueno, con lo que respecta a mi contribución al libro, en la década del 70 yo soy estudiante y jugué un rol en mi condición de presidente de la Federación Universitaria. Al momento de la intervención yo ya estaba concluyendo mi carrera prácticamente de la licenciatura. Nosotros, como una universidad con principios en su parte formativa, de darle al profesor, al futuro docente, unas capacidades, una actitud crítica, creativa, solidaria, llevar ciencia, tecnología, conocimiento, principios, valores a la sociedad como los egresados. Observamos muchas medidas del gobierno de las Fuerzas Armadas. Entre ellos nosotros no compartíamos, como es decir, educación. Pero sí estábamos conscientes, debíamos servir de corazón al pueblo peruano, a las zonas más necesitadas, que no tienen ese acceso, esa oportunidad de acceso a una educación de calidad. Entonces, en contraparte, planteamos en la universidad como parte de oposición, pero proponiendo una alternativa de la práctica preprofesional en la comunidad, que es la última secuencia hasta ahora, desde 2076, de la práctica en la comunidad. Entonces, la universidad forma grupos polivalentes, diferentes especialidades, en grupos de 20 a 25 o a 30,
de acuerdo a los convenios con las comunidades campesinas o los municipales de provincias, de las zonas rurales, altoandinas, zonas de frontera viva, la selva, todos los años. Sale por 31 días, vamos saliendo a hacer trabajos de previsión social, como parte de la responsabilidad social también con proyectos de extensión universitaria y con proyectos de previsión social. Eso fue un aporte de nosotros los estudiantes de nuestra federación que las autoridades acogieron, y desde el año 76 nosotros integramos la primera promoción con CAMAC, como de la misma promoción, y fuimos los primeros en ser activos participantes como estudiantes casi ya al egresar la aplicación de ese proyecto que la universidad lo oficializó. Luego la universidad, había muchos, cientos de miles de profesores con nombramiento interino que no tenían carrera universitaria. Entonces nuestra universidad abrió las puertas a ellos, a los profesores intitulados. Entonces, después del estudio que se hizo en el campo, la universidad llegó a la conclusión comunitivamente de que había que complementar su formación de ellos, de lo que están trabajando en las zonas rurales, urbanos marginales, su formación para mejorar la calidad, porque los que egresaban en la ciudad, aquí en Lima, no todos querían ir a trabajar a esa zona, los titulados. Entonces, como consecuencia es que el año 77, nosotros pedimos se incremente las vacantes para ese sector de estudiantes que ya estaban ejerciendo la docencia, pero que no tenían título profesional. Y requerimos vacantes, nos consiguió el CONUP las vacantes, nos dieron el presupuesto, pero toda nuestra lucha que desarrollamos en defensa de nuestros derechos, en defensa del cogobierno, la autonomía universitaria, el derecho a la libre cátedra, el derecho a la tacha de los docentes, pues buscábamos calidad, y que en el contexto, en la lucha por el restablecimiento de la democracia y Estado de Derecho frente a un gobierno de facto, es que la universidad no estuvo exento de los problemas de la sociedad. Entonces había un sentimiento, principios progresistas, democráticos, de avanzada, y trabajamos por una educación para la democracia, una educación para la paz, y sobre todo de respeto a los derechos fundamentales de las personas. Entonces los maestros, cuando egresamos de la Cantuta, no nos quedamos en la ciudad. Por nuestro origen casi el 70-80% retorna a las zonas donde procedemos. Y van con una alta conciencia social, por lo menos en esa década. No éramos solamente puramente academicistas, o sea, pedagogistas, academicistas, exentos de la vida social. Como procedíamos de esa familia de clase media para abajo, es que los internados que teníamos lavandería de ropa, teníamos peluquería, zapatería gratis, y ahora hay las bolsas, pero ese porque no se llamaba eso, tenemos unas becas, la trabajé en la biblioteca, en otras oficinas, y de esa manera muchos hemos logrado culminar esa carrera. Muchos, cientos, miles. Hasta ahora la composición social es eso. Es una universidad de pueblo, no solamente porque la orientación, la identificación con los sufrimientos, las oportunidades que busca el pueblo, sino que fue básicamente porque los que procedemos no teníamos otros medios. Otra, por ejemplo, en mi departamento de Ancash no había universidad hasta cuando se creó, pues ya con Morales Bermúdez, en Santiago Antunes Mayolo. Entonces había muchos ancachinos, muchos de la selva, muchos, en una parte de Ayacucho, estamos concentrados en la vivienda universitaria. Y era gratuito. La lavandería era gratuito. El corte de cabello era gratuito. La reparación de calzada era gratuito. Dígame, ¿cuál fue el efecto de la segunda fase del gobierno militar al mando de Morales Bermúdez sobre la universidad? El efecto fue más, eso fue el gobierno de Morales Bermúdez fue muy violento en la parte ideológica, política y militar, ¿no? Con él perpetró la intervención militar, pretextando que se había convertido la Universidad de la Cantuta en un centro de adoctrinamiento ideológico marxista, leninista, maoísta, y que era un centro donde estábamos pertrechados de dinamitas, de explosivos, de armas, etc. Entonces nos hizo una estigmatización de una universidad comunista casi sinónimo de terrorista. Claro que en esa época no se hablaba de terrorismo, pero más adelante han sido estigmatizando a la universidad, porque nosotros formamos parte de esa población que luchó durante todo el 70, y su expresión ha sido la Constitución del 78, 79, porque la mayor parte de los constituyentes eran de izquierda y del APRA, ¿no es cierto? Pero fue la lucha en el marco del establecimiento del Estado de Derecho
Y en realidad ahí murió un estudiante bravo que es nuestro mártir. Muchos, su sueño quedó truncos, murieron o cambiaron de destino, de rumbo, ya no culminaron, ya no retornaron. Además nos propusieron la reubicación. Yo he estado en este diálogo con el ministro Huabloche, con el CONUP, como presidente de la Federación Nacional, después de haber salido de la prisión. Un aproximado de 5 años estuvimos procesados por fuero militar, policial, porque no había el fuero común civil. No había el poder político y el Congreso. Entonces, nos hemos continuado bregando con los estudiantes y logramos reunirnos con el finado del arquitecto Fernando de Terry en el Torre del Olivar. Nos entrevistamos nosotros, los dirigentes de los trabajadores, no docentes. Nos reunimos con su primer ministro de su segundo gobierno y coordinamos toda la reapertura de las clases. Entonces ahí convenimos, me dijeron, no hay internado para ustedes. Además que los edificios estaban un poquito fragmentados por el terremoto del 73. Pero políticamente ellos no querían también que haya internado, porque era profuso la difusión de las ideas filosóficas que había ahí en la universidad. Claro. Cosa que ya no se da ahora, ¿no? Es la parte del efecto negativo que se ha dado. Muy interesante. La tercera parte alude al Plan Cóndor, ese plan siniestro que ha dado objeto a que la justicia italiana condene a cadena perpetua al general Morales Bermúdez, y por lo cual no puede poner un pie en Europa. ¿Cómo tuvo que ver el Plan Cóndor en la cantuta? Bueno, el asunto es que había toda una estrategia a nivel de Latinoamérica, y siendo un gobierno dictatorial de Morales Bermúdez, se acogió a esto y justamente capturaron ¿cómo se llama?, a un italiano, le dieron, lo deportaron, y en esa deportación fallece. Y ese es el motivo por el cual justamente Italia pues le abre el juicio a Morales Bermúdez, ¿no? Ahora, el plan Cóndor era más que nada visto como un plan contrainsurgente. Eso es lo que en este caso se ve atrasado, y fundamentalmente ellos veían, el gobierno veía que había un peligro del ascenso que ellos denominaban de las fuerzas comunistas, y que la universidad era bastión de ello, y por tanto entonces tenía que tomar la medida de la intervención. Esto duró prácticamente 3 años y medio, ¿no? Entonces ya eso afectó naturalmente ya la educación del país. Además también que Morales Bermúdez se encarga pues a desmontar todo lo que son las reformas que estaba en materia educativa, de la reforma del 69, a desmontar lo que estaba haciendo Velasco, ¿no? Entonces, es decir, contrario a lo que estaba haciendo Velasco, hace Morales Bermúdez, ¿no? Y representando a una clase digamos, la rancia oligarquía, si quieren, ¿no? Entonces, era todo un plan, digamos, pues, que en contra de cualquier ascenso popular. Y estaban visto así la cantuta, los estudiantes, y tenían que ensamblar. Y además, habría que señalar aquí, los estudiantes de entonces hemos tenido un compromiso social. ¿En qué sentido? Nosotros trabajábamos con los sindicatos de la carretera central. Ellos estaban identificados con nosotros y nosotros con ellos. Inclusive hemos llegado hasta Morococha a trabajar con los mineros, llevando teatro, conferencias, charlas, etc., ¿no? Entonces eso realmente ha sido pues detectado como peligro, ¿no? por parte del gobierno militar.
Entonces, por eso es la que ensambla el asunto esto del Plan Cóndor. Claro. El capítulo 4 habla de una etapa muy controversial, las nuevas condiciones políticas del 75 al 76. Aborda la huelga policial, la contrarreforma militar, el asesinato de Juan Tito Ramírez y el ansia del crecimiento institucional. Bueno, esta es una época en la que Morales Bermúdez da el golpe a Velasco, y la huelga policial fue el primer intento de golpe de Estado, ¿no? Y durante esta sonada de la huelga policial, Velasco denuncia, ¿no?, que ha sido objeto de un intento de golpe de parte de la embajada norteamericana, ¿no?, y se indica varios. Esto, por ejemplo, ya da a luz que dentro de las Fuerzas Armadas había un resquebrajamiento. Los planes políticos de Velasco son cambiados mediante el plan Tupac Amaru por Morales Bermúdez, ¿no? Velasco tenía el plan Inca, pero Morales Bermúdez tenía el plan Tupac Amaru, ¿no? Y una de las condiciones que le imponen es que convoque elecciones para la Asamblea Constituyente. Entonces, esos son años difíciles porque hay un ascenso popular, porque la economía mundial estaba en declive, había una crisis económica terrible. Entonces, el 76 comienza esa crisis a manifestarse en el alza constante de los precios, ¿no?, lo que llamamos costo de vida, y que el ascenso de las luchas sindicales, ¿no?, empieza a acorralar al gobierno militar. Además, los documentos que se han desclasificado del Departamento de Estado indican que Kissinger sabía de los planes de Velasco para la invasión de Chile. Exacto. Y justamente Dinges, un autor norteamericano, descubrió esos documentos y pone el diálogo entre Kissinger y Pinochet, ¿no? Y ahí se muestra claramente, ¿no?, que había planes, y que esos planes efectivamente no estaban ya controlados por la embajada norteamericana, el Departamento de Estado. Lo interesante es que en estos años la crisis económica hace que todos los sectores populares se levanten, ¿no? Hasta que culmina con un paro nacional el 19 de julio de 1977, que era la cúspide de toda la protesta. Ya no se podía apoyar un gobierno militar, porque habían sindicatos, inclusive la CGTP apoyaba al gobierno militar, ¿no? Permítame continuar con usted en el 5º capítulo, ya que lo ha tocado. Intervención y receso, 1977. Justamente lo que usted dice se vincula al plan de la CIA, del Departamento de Estado, en contubernio con Morales Bermúdez, que era el títere de turno, porque el gobierno militar, al derrumbarse con Velasco, el Departamento de Estado había previsto una sublevación popular. Así es. Y entonces el plan fue aparentemente aparentar de que las reformas revolucionarias continuaban. Exacto. Y esa fue la careta, ¿no?, que mostró Morales Bermúdez. Así es. ¿Cómo así esta careta no se resquebraja con el receso de la universidad? No, ahí más bien comienza a resquebrajarse la careta del gobierno de Morales Bermúdez, que se hacía pasar como continuador de la reforma de Velasco, y cuando comienza a intervenir, primero interviene la UNI, ¿no? Mete presos el año 76 a todos los estudiantes de la UNI. A los pocos meses, ya a los primeros meses del 77, interviene la Cantuta. Es decir, ya no podía sustentar esto de que ellos continuaban siendo un gobierno progresista, etc., ¿no? Comienza ya ahí justamente a aplicar a mano dura, si se quiere, una represión selectiva contra universidades que eran contestatarias, entre ellas la Cantuta. Claro, hasta que viene el paro nacional 19 de julio. Eso fue el paro más que el gobierno militar tuvo que confrontar, el más duro, ¿no? Mientras los dirigentes de la CGTP hablaban de un paro nacional para continuar la reforma de Velasco, la población iba en contra más bien de los militares, ¿no? Ya quería que los militares se vayan del poder, ¿no? Entonces esa pugna se ve, por ejemplo, ya cuando la economía empieza a resquebrajarse mucho más de lo que fue el año anterior. Por eso que el año 77 es un año muy difícil dentro del contexto del movimiento popular y para el gobierno militar sobre todo. El capítulo 6, una dura lucha, 1978, en el que se habla de la transferencia del poder a la civilidad, la Asamblea Constituyente, convocatoria electoral, y termina en el fortalecimiento de la FEUNE. ¿En qué consiste este proceso? Bueno, la lucha por la reapertura ha sido sostenible durante los 3 años y medio. A pesar que los principales dirigentes de la Federación de la FEUNE que yo presidía, mi secretario de organización también de esa época,
el nivel de conciencia de los estudiantes y el apoyo incondicional de toda la población, tanto organizaciones sindicales, obreras, barriales, el apoyo era integral. Se sostuvo todo el 77, parte del 78 ya nosotros libres, condicionados, pero igual pues, no podíamos claudicar. ¿Y ustedes estuvieron en prisión? Sí, hemos ¿Dónde estado en estuvieron? la cárcel pública de Alipio Pous en el Callao. Ya. Ahí encontramos a los dirigentes de la UNI que intervinieron, detuvieron y pasaron a la prisión. Entre ellos estaba David Quintanilla, que es ahora congresista. Hemos compartido con la celda, con Luis Mejía Regalado, los dirigentes de la CUNY, y los estudiantes, tipificados socialistas comunistas de la UNI, fueron reubicados a otras universidades. Eso O sea, ya plasma. Morales Bermúdez los persiguió Así es. por tildarlos de comunistas y marxistas. Así es, porque el Plan Cóndor, que él suscribe y participa supletoriamente, no con un activismo de acuerdo a la sentencia de la Corte de Roma, era cuna. La cantuta para él y su equipo, su grupo social político que representaba, era cuna de formación de adoctrinamiento ideológico marxista-leninista. Y como ha dicho Camac, nosotros tenemos esa solidaridad con el Magisterio Nacional del SUTEP, salíamos en las marchas a apoyarlos, los paros obreros, la Federación Minera Centromin. Entonces, por ese desarrollo de espíritu crítico, tipificado como contestatario, es que él resuelve intervenir para cerrar definitivamente a la universidad, en su pretensión incluso de convertir esa infraestructura para el local del Centro de Alta Formación Militar de CAI. Eso fue su propósito. Por eso que también nos proponen reubicarnos en todas las universidades ya el año 78. Iban a disolver la universidad. Sí, ya nosotros por estrategia aceptamos y nos permitió a nosotros concentrar más fuerzas de los estudiantes, vinieron y luego rechazamos y logramos que se reaperturen ya con la presencia del presidente constitucional, del arquitecto Fernando Melún de Terry. Entonces nosotros hemos retornado a la universidad con esa dignidad, con esa tradición decorosa y honrosa que tenía la cantuta en su lucha por defender la dignificación del magisterio nacional, porque nuestra bandera ha sido defender la cantuta como formadora de maestros a nivel universitario. Y convocamos a elecciones universitarias para la Federación Universitaria. El gremio lo cuidamos como la niña de otros ojos. Tanto es así que presidí el comité electoral, convoqué a elecciones democráticas, aún con la lista de los estudiantes que nos apoyan incondicionalmente, perdimos por 15 votos con los votos de la Facultad de Administración que eran de la línea de PS Unidad. Entregamos nosotros la Federación Universitaria fortalecida, centro federados, con nuevos dirigentes. Nosotros nos hemos retirado a la Universal a obtener nuestro título, sustentando la tesis de educación en la cárcel, con coautor de esa tesis, y ahí terminamos nosotros, y dejamos sí como un símbolo, como perdimos los internados, el ministro de Educación se comprometió y cumplió con alquilar buses y dar presupuestos a futuro para comprar buses. Pagaron los cuartos para los chicos de provincias en Chosica para asegurarles que culminen sus estudios y tengan ese apoyo que perdimos en el internado. Claro. Pero sí nosotros ingresamos, las damas ingresaron a su internado y la doctora Teoría Rocha, que presidía ya la comisión cuando se fue Pacheco Garmendia de la comisión interventora, formalizó yo el visto bueno legalmente para que las damas retornaran a su internado. Hasta ahora hay internados solamente de mujeres, un poco menguada, porque ya el primer piso lo han usado para centro de salud, segundo y el tercer piso, que es la mitad, sigue siendo para estudiantes de bajo situación económica y social. Evalúan, generalmente están los de cono oeste, cono norte. Claro. El capítulo 7 se llama Un año turbulento, 1979. Y es un año de grandes acontecimientos. La movilización popular, el paro nacional, el caso Cromotex, la culminación de la Asamblea Constituyente, la nueva huelga indefinida del SUTEP, huelgas, declive de la huelga,
y después de la huelga de hambre viene la reapertura. En este año 79 se aprueba la nueva constitución, y es una constitución de filo socialdemócrata, en otras palabras, de la mayor antipatía norteamericana, y no le gustaba pues al gobierno norteamericano un retorno a una figura cuasi socialista, con todos los esfuerzos que había hecho con los anteriores títeres. Me refiero a Morales Bermúdez. ¿Cómo enfrenta la Cantuta ese año turbulento? Bueno, lo que ha quedado de la organización, los estudiantes han proseguido lo que se había trazado, nuestra identificación con el pueblo. Participa en las marchas, sale a protestar a Chosica, y justamente en una de estas la policía asesina a un estudiante. Y eso enardeció realmente a todo el movimiento estudiantil, que para entonces funcionaba la Federación de Estudiantes del Perú. Sin exagerar, podríamos decir, se convocó a una gran marcha de protesta que a todas las universidades de Lima, ¿no?, se identificaron con esta movilización que duró realmente horas en todo Chosica. Y había pues una identificación también de la población que colaboraba realmente a estas acciones, porque ya se mostraba contrario al gobierno dictatorial de Morales Bermúdez. Es decir, no hemos perdido nuestra esencia, sino que hemos venido desarrollando, justamente ya combinando la defensa de la universidad como formadora de maestros. Ya esto se hace, digamos, una conciencia en los estudiantes, y que lo hemos entendido que la única forma de poder realmente contrarrestar todo esto ya era pues estar identificado con el pueblo, porque el pueblo va a tener que también colaborar con nosotros. Es decir, nosotros hemos estado pues plenamente identificados con la lucha del pueblo, porque hemos entendido que era parte de nosotros también esa lucha que hacía. Claro. Sí. Yo quiero agregar una cosa. Sí. Ese año 1979 la Federación de Estudiantes organizó una gran huelga de hambre para que se reaperturara la Cantuta, y duró como 40 días, ¿no? Y fue conjunto con la huelga del SUTE, la segunda huelga donde el SUTE ya no logra lo que el año anterior había logrado, ¿no? Y sufren una derrota en esa huelga. Y ese año los estudiantes hicieron esa huelga de hambre en la Facultad de Medicina de San Fernando, ¿no? Y sirvió para que toda la opinión pública se solidarizara, tomara conciencia del caso de la Cantuta, ¿no? Es decir, 3 años que la universidad no funcionaba, o 2 años que la universidad dejó de funcionar, y todos estaban perdiendo las clases, ¿no?, su carrera profesional, y esa huelga de hambre solamente en pocos medios de comunicación se mostró. Pero a nivel, por ejemplo, del movimiento popular, todo el mundo se solidarizó con la Cantuta, ¿no?, a pesar que la prensa no propagandizó. Claro. El capítulo último se llama Reapertura de la Cantuta 1980. Y luego viene un epílogo y importantes testimonios. En el capítulo 8, el final, hay un acápite muy interesante, Sendero Luminoso durante el receso de la Cantuta. ¿Por qué es interesante? Porque todavía se piensa que Sendero Luminoso se oponía al receso. ¿Puede usted aclararlo? Sí, hay un informe incorrecto en la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad primero habla, ¿no?, de que la universidad, la presencia de Sendero Luminoso en la Cantuta no es de antes, y que Sendero Luminoso ya, pero en realidad cuando hubo el receso,
todos esos militantes desaparecieron del mapa, ¿no? Profesores, trabajadores, estudiantes, que tenían cierta simpatía, porque tampoco no era un gran grupo, no era apenas imperceptible, un puñado de personas. Pero esas personas desaparecieron, nunca se interesaron por pelear para levantar el receso. Esa gente regresó después del año 80 y ahí recién no empezó a crecer, pero en el 80 todavía Sendero no era nada en la Cantuta. Entonces se deslinda eso porque hay una mala percepción, ¿no? Parece que Sendero Luminoso era propietario de la Cantuta. Lo cual no es cierto. Lo cual no es cierto. Y esa estigmatización se difunde sin conocer. Y justamente este libro es para eso, para aclarar las cosas. Porque el movimiento popular ha tenido sus propias banderas de lucha. Posteriormente, cuando insurge Sendero Luminoso, muchos se le echó la culpa a la Cantuta de que ser parte de Sendero, y eso no es cierto. Es una calumnia. Es una calumnia, una estigmatización. Y hay que aclarar, ¿no? Porque el informe de la comisión, quien redactó ese informe de la comisión de la está equivocado. O sea, no conoce o ha hecho un informe muy lejano de la realidad. Y da como si Sendero Luminoso ya dirigía la Cantuta mucho antes, ¿no? Eso no es cierto, sobre todo el 80. Y este libro responde a esta situación. Responde y dice, no, la Cantuta ha sufrido muchos ataques del gobierno, pero no tienen por qué echarles la culpa que la Cantuta es la cuna de Sendero Luminoso. La Cantuta jamás fue cuna de Sendero Luminoso. Eso se tiene que aclarar bien. Señores, muy agradecido por la gentileza de esta entrevista y por la importancia de este documento convertido en libro que levanta cargos e infundios contra esta casa universitaria. Los felicito y espero tenerlos nuevamente en su próximo aporte intelectual. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias.